Bueno, vamos a desempacar esto. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, te soy sincera, la primera vez que lo vi en nuestras notas pensé que era simplemente una curiosidad de Internet. Sí, una moda pasajera más, ¿no? Exacto. Pero resulta que esconde unas capas alucinantes sobre quiénes somos realmente como especie. Vamos a hablar del fenómeno Therian. Ajá. Y para poner en contexto a quien nos escucha y quizá no esté familiarizado con el término, estamos hablando de personas que se identifican ontológicamente con una esencia animal. Ojo, no es que simplemente les guste mucho un lobo o algo así. Claro, no es ponerse un disfraz para una convención o un evento. No, no. Hablamos de una vivencia donde la persona se reconoce como biológicamente humana, sí, pero siente en lo más profundo de su ser que una parte constitutiva de su identidad es verdaderamente animal. Y para llevar a cabo esta exploración, nos estamos basando en un material que es sorprendentemente riguroso. Nuestras fuentes hoy provienen de un debate académico fascinante de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad. Ujú. Estamos hablando de un grupo de académicos como José Rafael Sá Méndez, Nancy Chavino, entre otros, que han decidido tomar este fenómeno y ponerlo bajo un microscopio multidisciplinario. Y creo que hay que aclarar la misión de esto desde el principio. Totalmente. La misión de este análisis a fondo no es juzgar, ni mucho menos caricaturizar a una subcultura digital. Todo lo contrario. Ajá. El objetivo es entender cómo este fenómeno, que parece tan de nicho, en realidad actúa como un puente inesperado que conecta la genética moderna, la filosofía antigua y, sobre todo, la enorme crisis de identidad que atraviesa el mundo contemporáneo. Exactamente. Y creo que para la audiencia esto es súper relevante. Vivimos en un mundo saturado de información donde las tendencias digitales nacen y mueren en cuestión de horas. Sentirse abrumado por todo esto es lo más normal del mundo. Es el pan de cada día. Así es. Sin embargo, entender el fenómeno Therian nos ofrece un atajo brillante para comprender nuestras propias crisis de identidad actuales sin tener que, no sé, aventarnos a leer 100 libros de sociología. Claro, es mirar lo que parece una simple moda de foros y descubrir que en el fondo es un espejo de nuestra historia. Y para empezar a entenderlo, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, porque la misma palabra Therian tiene un peso histórico impresionante. Proviene del griego clásico Therian, que básicamente se traduce como bestia o animal salvaje. Y lo fascinante aquí es cómo esa frontera ha sido interpretada a lo largo de los siglos. Si trazamos una línea de tiempo histórica basándonos en la investigación de estos académicos, vemos que la filosofía occidental siempre ha estado obsesionada con esa tensión. Con esa línea divisoria entre lo humano y lo no humano. Exacto. En la antigua Grecia, por ejemplo, tenemos el mito de Licaón. Ah, el rey que fue convertido en lobo por Zeus. Claro. Ese mero. Pero fíjate que Platón no veía esto como un simple cuento de fantasía para entretener. Él lo interpretaba en una clave moral muy estricta. O sea, la transformación animal era vista como una metáfora de la degradación del alma. Era perder el control. O sea, ceder a los instintos bajos. Sí, y Aristóteles, por su parte, utilizaba la figura de la bestia irracional precisamente para marcar el límite de lo que él consideraba la cúspide de todo, que era la racionalidad humana. El animal era lo que el humano debía superar sí o sí. Y si avanzamos un poco más en la historia y llegamos al medioevo, la cosa se vuelve muchísimo más oscura. Mucho más. Bajo el lente de la demonología cristiana de la época, cualquier tipo de hibridación, como la figura del hombre lobo, se asoció directamente con el pecado, con la caída y hasta con la posesión demoníaca. Lo animal era lo peligroso. Era lo incontrolable, lo que te alejaba de la imagen divina. Pero lo que me parece increíble de los textos y que resaltan de una forma espectacular es el tremendo contraste cuando cruzamos el océano o miramos hacia otras latitudes. O sea, mientras Europa veía esta mezcla como una maldición, las comunidades indígenas americanas y africanas lo vivían de una manera completamente opuesta. Totalmente opuesta. Los apuntes mencionan detalles alucinantes. En Mesoamérica, por ejemplo, estaban los temibles guerreros jaguar olmecas. Ellos se tatuaban y usaban la piel del felino no como un adorno, sino como un símbolo de poder abrumador. En las culturas amazónicas, los chamanes literalmente adoptaban la forma del jaguar en sus rituales. Para transitar entre el mundo visible y el invisible. Ajá. Y no solo en América,
Si miramos a las sociedades yorubas en África, vemos a los orishas asociadas directamente con animales específicos. Encarnar al animal es la forma de conectar con lo divino ahí. Y en Norteamérica pasa lo mismo con las tradiciones de los Navajo y Lakota, con sus relatos súper profundos sobre hombres lobo y coyotes. En todos estos casos, la hibridación no era algo marginal ni un pecado, era una práctica espiritual de poder y de conexión con la naturaleza. Y esa es una distinción crucial para nuestro análisis. Nos demuestra que esta fascinación humana por integrar lo animal en nosotros no es un invento raro de las redes sociales, sino una constante cultural. Como bien concluyen los académicos en nuestras fuentes, recordando a filósofos como Michel Foucault y Giorgio Agamben. A ver, pausa. Foucault y Agamben señalan que la frontera entre humano y animal es una construcción histórica. ¿A qué se refieren exactamente con eso? Sociedades han dibujado, borrado y vuelto a dibujar según sus propias creencias, miedos y necesidades. Ya veo. Lo que en la selva amazónica era un ritual de muchísimo respeto, en la Europa medieval era brujería que te llevaba a la hoguera. Y hoy, esa misma necesidad humana resurge, pero empacada en forma de identidades digitales. O sea, el envase cambia, pero la necesidad sigue siendo la misma. Y para entender este resurgimiento moderno, el debate introduce un concepto que suena un poco a ciencia ficción: la transcomplejidad. Es un gran término. Según investigadoras como Raquel Peña y Nancy Shavino, el terianismo es tan vasto que desborda cualquier disciplina individual. No puedes entender a un chico que se identifica como lobo hoy solo leyendo biología. Requiere biología, psicología, teología y filosofía operando al mismo tiempo. Y precisamente por esa complejidad inmensa, creo que es vital hacer un paréntesis aquí para quien nos escucha. En los textos académicos que estamos revisando, las opiniones están sumamente polarizadas. Sí, hay mucho debate interno. Muchísimo. Y queremos dejar una advertencia clara. Se van a exponer posturas muy opuestas presentes en los textos. Nuestro programa no toma partido ni endosa ninguna de ellas. Lo hacemos solo como un ejercicio estricto de comprensión informativa. Claro, el debate imparcial. Es fundamental no juzgar. Exacto. Por un lado, tienes una postura fuertemente crítica detallada por Alfredo Huerta y Margarita Isabel Sena. Desde esta perspectiva, la identificación Tyrian podría llegar a considerarse como un trastorno mental auspiciado por, digamos, una falta de carácter o de límites por parte de los tutores. ¡Wow! Es fuerte. Sí, contrastando con la grandeza de los guerreros jaguar antiguos. Esta visión interpreta el fenómeno actual casi como una degradación del género humano, una muestra de fragilidad emocional. Es una postura bastante dura. Pero del otro lado del espectro, contrastando directamente con esa visión crítica, los textos presentan la respuesta de Shavino, que es mucho más comprensiva. Ella sostiene que no se trata de justificar algo que parece absurdo. Ajá. Más bien, el punto es evitar caer en un reduccionismo clínico para poder comprender un fenómeno que es multidimensional. ¿Y qué implica ese reduccionismo clínico exactamente? Pues básicamente es la salida fácil. Si simplemente le pegamos la etiqueta de trastorno, cerramos el libro y nos vamos a casa. Y al hacer eso, nos perdemos de escuchar lo que todo esto nos está diciendo a gritos sobre el estado actual de la humanidad. Totalmente. Y ese estado actual de la humanidad nos lleva a un terreno que a mí, personalmente, me voló la cabeza en las fuentes. Es cuando la ciencia dura entra en el debate. Ah, ¿la parte de la paleogenética? Así es. Uno de los aportes más reveladores trae a la mesa el trabajo del investigador Juan Carlos, basándose en Svante Pääbo, el genetista evolutivo que ganó el Premio Nobel de Medicina en 2022. Pääbo secuenció ADN antiguo y comprobó la teoría del flujo génico. A ver, tradúceme eso de la teoría del flujo génico a un lenguaje más accesible. Claro, imagínate que el concepto del humano puro, ese Homo sapiens intocable y aislado de otras especies, es un mito total. La evidencia biológica demuestra que todos los que vivimos fuera de África llevamos entre un 1% y un 4% de ADN neandertal. O denisovano, según recuerdo de las notas. Exacto, o denisovano. La hibridación no es una metáfora mística de los foros de Internet, es una cruda realidad de adaptación evolutiva y supervivencia biológica. Ya somos mestizos de sangre y hueso. Es una locura. Es como si la ciencia moderna hubiera llegado a confirmar con microscopios lo que los chamanes sentían de forma intuitiva. Pero claro, la biología no explica todo el cuadro. Si miramos el ángulo teológico y sociológico, la visión de Mirta Montilla le da otro giro a esto. ¿Un giro hacia la crisis de la modernidad? Exactamente.
Ella desglosa cómo, en este mundo globalizado, con instituciones tan frágiles, el terianismo puede leerse como un acto de resistencia juvenil ante un entorno que perciben como hostil. Sí, y manteniendo nuestro tono neutral, es fascinante cómo analizan esto. Mencionan la referencia bíblica al apóstol Pablo en Romanos y la visión escatológica de la bestia. Curiosamente, la palabra en griego es exactamente la misma, therion. ¡Qué tremenda casualidad! En esta interpretación, la bestia representa fuerzas caóticas que se oponen a un diseño creador tripartito, o sea, físico, emocional y espiritual. El terianismo se analiza aquí como un síntoma de una profunda crisis identitaria global, una alarma de incendios. Y hablando de identidad y debates intensos, hay una confusión conceptual que los textos abordan, específicamente la anécdota de Waleska Perdomo sobre Reddit. Ah, la confusión del prefijo trans. Sí, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Alguien escuchó la palabra Reddit y pensó que era un término exclusivo para personas transgénero. Una confusión gigante. Gigante. Pero Sam Mendes lo explica muy bien al separar lo político de lo filosófico respecto al prefijo trans. Así es, explica que en lo social, la palabra transgénero implica debates de derechos, normativas morales y leyes. Pero en el ámbito académico en el que estamos hoy, cuando hablan de transespecie o transcomplejidad, trans simplemente significa trascender o atravesar campos del saber. Cruzar disciplinas. Exacto. Mezclar estos planos genera debates inútiles, donde la gente discute de política cuando en realidad estamos hablando de un laboratorio filosófico de la identidad. Y buscando respuestas más allá de la superficie, las fuentes traen a colación el toque hermético, la alquimia y el famoso principio de como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Una conexión bellísima. Es ver la animalidad como una fuerza cósmica interior que busca integrarse. No es un disfraz vacío, es energía universal que la persona intenta canalizar en un mundo de plástico. Y ese intento nos lleva inevitablemente al giro spinociano. Todo esto se conecta con Baruch Spinoza y su concepto de natura naturata. Spinoza decía que todo lo que existe es parte del mismo orden natural, Dios o naturaleza. O sea, si humanos y animales son parte del mismo orden, el terianismo es una crítica inconsciente a nuestra explotación de los animales, ¿no? Sí, es un intento de superar nuestra alienación. Pero los investigadores lanzan una advertencia gigante aquí. Lo llaman un error de antropocentrismo inverso. A ver, antropocentrismo inverso, explícame eso. Es intentar ser el animal para respetarlo, creer que la naturaleza necesita que te sientas lobo para darle valor al lobo. Y para desarmar esto, usan la paradoja del equilibrio ecológico de Lotka-Volterra y el conatus de Spinoza. El conatus, que es como el impulso vital de cada especie por preservar su propia naturaleza. Exacto. La armonía ecológica de Lotka-Volterra enseña que el respeto real es admirar la alteridad. Es dejar que el animal sea animal en su soberanía biológica, sin nuestra interferencia romántica ni nuestras crisis existenciales. ¡Wow! Entonces, ¿qué significa todo esto? Pasamos por mitos griegos, chamanes amazónicos, la genética de Péobo, crisis espirituales y la paradoja de Spinoza. Yo creo que el fenómeno Therian ya se ha visto como biología pura, crisis existencial, trastorno o metanoia espiritual. Es un espejo absoluto de la época actual. Es un síntoma de una humanidad alienada, buscando desesperadamente reconectar con su entorno. Si conectamos esto con el panorama general, entender estos fenómenos nos dota de herramientas críticas imprescindibles para navegar un mundo donde los límites de la identidad cambian a diario. Nos enseña a ver más allá de la superficie. Totalmente. Y para cerrar, quiero dejar a quien nos escucha con un pensamiento provocador para reflexionar. Si nuestra necesidad de identidad es tan fluida, que hoy busca fusionarse ontológicamente con el reino animal para huir de la modernidad, en unas décadas, cuando la inteligencia artificial y la cibernética estén integradas físicamente en nuestros cuerpos, ¿seguiremos buscando lo animal para sentirnos reales? ¿O la palabra humano simplemente dejará de existir en nuestro diccionario? Ahí lo dejamos. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.